Padre Santo, con corazones rebosantes de gratitud, nos unimos en este momento sagrado para celebrar el don de tu palabra y el privilegio de estudiarla juntos. Te damos gracias por la sabiduría eterna que nos ofreces, que es una brújula infalible en nuestro caminar por la vida. Te damos gracias por la salud de toda tu iglesia y te pedimos por la pequeña Alba Cristina y su familia para que la sanes y la fortalezcas. Te pedimos, oh Dios, de amor y poder, que avives el fuego de la pasión en nuestros corazones mientras exploramos las profundidades de tus enseñanzas. Que tu Espíritu Santo sea nuestra guía y maestro, iluminando nuestro entendimiento y revelando los tesoros escondidos en cada palabra. Abre nuestros ojos a la verdad y a la belleza de tu mensaje para que podamos aplicar sus principios en cada aspecto de nuestras vidas. Que tu sabiduría nos inspire a tomar decisiones sabias, a construir relaciones sólidas y vivir con integridad y propósito. Bendice a cada uno de los presentes, tanto en cuerpo como en espíritu, y extiende tu gracia a aquellos que se unen a nosotros en oración desde lejos. Que la semilla de tu palabra eche raíces profundas en nuestros corazones, dando frutos de fe, amor y esperanza. Que la luz de tu verdad brille con fuerza en nuestras vidas, disipando las sombras de confusión y la incertidumbre. Que nos impulse a ser faros de tu amor en el mundo, compartiendo tu mensaje de salvación y esperanza con todos los que encontremos en nuestro camino. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, elevamos esta oración de agradecimiento y súplica. Amén. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, yo le puse como título Las trampas de las deudas y la pereza. No sé si les ha pasado, pero bueno, en el libro de Proverbios encontramos en el capítulo 6 una joya de sabiduría práctica y profunda espiritualidad. Y a través de sus versículos somos guiados por un camino de transformación, donde la pereza se convierte en diligencia y la insensatez en sabiduría. Es una historia cautivadora sobre la sabiduría financiera, sobre todo, el trabajo duro y la moralidad. Y para eso les quiero contar una historia. Imaginen una pequeña aldea, rodeada de campos fértiles, donde vivía un joven llamado, puede ser Juan, Pedro, yo le puse Elías, para tenerlo un conocido, ¿no? Y era un muchacho lleno de energía y sueños, pero también un poco impulsivo y crédulo. Un día, su amigo Samuel, conocido por sus negocios muy arriesgados, le propuso una idea que parecía una mina de oro. Elías, amigo mío, le dijo Samuel con voz persuasiva, tengo un plan que nos hará ricos, a ambos. Solo necesito que avales un préstamo para mí. Te prometo que te lo devolveré con creces cuando el negocio despegue. Bueno, Elías, joven y emocionado por la perspectiva de riqueza y confiando en su amigo, aceptó sin pensarlo mucho. Firmó los documentos sin leer, ¿saben qué? La letra pequeña, ni considerar los riesgos que una inversión traería así. Bueno, el negocio de Samuel, como ustedes saben, o ya lo vislumbran, fracasó. Y fracasó estrepitosamente. Elías se encontró atrapado en una red de deudas y obligaciones que nunca imaginó. Sus padres, preocupados por su situación, le recordaron las sabias palabras que sus abuelos solían repetirle. Vamos a Proverbios 6, el 1 al 2, que dice, Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Básicamente le dijo, es tu responsabilidad. Elías se arrepintió y humillado, buscó la ayuda de sus padres, quienes le aconsejaron actuar con rapidez y humildad para librarse de esta trampa, ¿no? Vamos a Proverbios 6, del 3 al 5, que dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. En lugar de ceder a esta presión social o incluso a la compasión, el joven debería recordar la importancia del ahorro y la planificación financiera, ¿por qué no? Salomón nos enseña que la sabiduría reside en la humillación a Dios, y lo recordamos en Santiago 4:10. Si quieren pueden buscarlo. Yo aquí los voy a esperar.
Santiago 4:10. Que dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y el trabajo también es muy importante. Entonces, si quieren, ahora vamos a ojear a Colosenses 3:23. Que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si quieren, vamos a ver el 24, que dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, mientras Elías luchaba por resolver sus problemas, observó a un hombre por ahí llamado Nahum, conocido por su pereza y la falta de ambición. Seguramente todos conocemos a alguien así. Nahum pasaba sus días durmiendo hasta tarde, holgazaneando en la plaza del pueblo y evitando cualquier tipo de trabajo. Un día, mientras Elías trabajaba arduamente en el campo, pensando en pagar y escapar de sus deudas, vio pasar a Nahum con su mirada perdida. Hoy en día esa mirada perdida nosotros la llamamos sobrepensar o procrastinar, ¿por qué no? Que es justamente dejar todo para el día de mañana, ¿no? Para después. De hecho, veía con mi mamá una película que no sé si lo recuerdan, que es, creo que ya se les platiqué, la de Lo que el viento se llevó. A la actriz principal le pasaban cosas y demás, y de repente venía un pensamiento, ¿no?, a ella, y decía: bueno, mañana veré qué pasa, ¿no? Y aquí pasaba igual, ¿no?, con Nahum. Él decía: no, pues luego. Y se la pasaba con la mirada perdida, así: bueno, ¿qué hago? ¿No? No hacía nada. Entonces, justamente Elías recordó las palabras nuevamente de sus abuelos y sus padres con una advertencia. Y ahora vamos a leer Proverbios 6, a partir del 6, que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hoy lo sabemos. Las hormigas, vamos a contarles un poquito de las hormigas, las vemos y la Biblia habla de su diligencia y ese trabajo constante que realizan. De hecho, nos inspiran a administrar nuestros recursos de manera responsable, evitando caer en la trampa de la deuda. La hormiga, pequeña e incansable, nos enseña el valor del trabajo duro y la previsión. Elías comprendió que la pereza y la falta de diligencia eran tan peligrosas como las deudas y las malas compañías sobre todo. Por lo tanto, decidió cambiar su rumbo y seguir el ejemplo de la hormiga trabajadora. ¿A qué hizo caso Elías? Hay que recordar a los consejos del abuelo, de los abuelos y de los padres, que también le advertían. Y vamos a leer Proverbios 6 a partir del 12. El 12 al 15 vamos a leer, donde dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, y súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Así le pasó a Samuel, y Elías lo siguió. Como cuando los padres nos decían: oye, pues es que tu amigo hizo tal fechoría en la escuela. Sí, ¿por qué lo hiciste tú? Si él salta, ¿tú también saltas? Bueno, pues parece que sí, ¿no? Pero pues no entendemos. En el capítulo también nos revela, de Proverbios 6, 7 abominaciones que Dios detesta. Vamos a leerlas a partir del 16, donde dice: 6 cosas aborrece Jehová,
y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Los ojos altivos, que es la soberbia y la arrogancia, que son actitudes que desagradan a Dios. Debemos cuidar la humildad y reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Él, proviene de Dios. La lengua mentirosa, la mentira y el engaño destruyen la confianza y dañan las relaciones. Debemos ser veraces y honestos en todas nuestras palabras y acciones. Muchas veces, por más que tratamos de decir la verdad, nos cuesta, porque viene con una carga grande. Y tarde o temprano esa carga nos va a vencer, ¿no? ¿Qué nos puede hacer fuerte? Dios. Pero cuando tú no hablas las cosas con tu familia, con tu pareja, con Dios, te pesan y te pesan mucho. Las manos derramadoras de sangre inocente sobre todo, ¿no? La violencia y el derramamiento de sangre inocente son abominables a los ojos de Dios. Debemos valorar la vida y promover la paz y la justicia. No solamente este país está sediento de eso, está el mundo sediento de eso. Y Dios es el único que lo puede dar. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los malos pensamientos y las intenciones perversas conducen al pecado y al sufrimiento. Debemos cultivar pensamientos que sean puros y buscar la voluntad de Dios en todo momento. Los pies presurosos para correr al mal. La tendencia a buscar el mal en nuestros días y participar en actividades pecaminosas nos aleja de Dios. Debemos resistir la tentación y buscar el bien en todo momento. Y el testigo falso que dice mentiras. El falso testimonio y la calumnia son perjudiciales para la justicia y la verdad. Debemos ser testigos fieles y defender la verdad incluso cuando sea difícil. El que siembra discordia entre hermanos, este es terrible también. Por eso Dios aborrece estas 7, ¿no? La división y la discordia destruyen la unidad y la armonía en las relaciones. Debemos buscar la reconciliación y promover la paz entre nuestros hermanos y hermanas. El pasaje en sí nos desafía a examinar nuestro corazón y nuestra conducta día con día. Hay que identificar estas áreas donde necesitamos arrepentirnos y cambiar. Al evitar estas 7 abominaciones y buscar la justicia, la verdad y la paz, podemos agradar a Dios y vivir una vida que refleje su carácter. Con el tiempo, volvamos a Elías. Elías logró salir de la trampa de las deudas y reconstruir su vida. Aprendió a valorar el trabajo, sobre todo el trabajo honesto, a ser prudente en sus decisiones y a evitar estas compañías que lo llevaban por el mal camino. La historia de Elías se convirtió en una lección para todos en la aldea, ¿no? Les enseñó la importancia de la sabiduría práctica de Dios, la prudencia financiera y la diligencia del trabajo. Así, la pequeña comunidad prosperó, guiada por los principios eternos que se encuentran en el libro de Proverbios. Quiero que veamos otros ejemplos de esto, respecto a cómo Dios en su palabra nos habla acerca de esto, del ahorro, de la inversión y sobre todo el trabajo. Justamente les comentaba hace ratito a Pati que cuando me toca dar estudio, ¿no? Siempre me pasa que ya cuando es casi la hora como que entra la inspiración, gracias a Dios, y de repente tuve que volver a agregar cosas. Y entonces cambié todo y demás, y justamente llegué a estos ejemplos, ¿no? A mí me gustan las finanzas, no soy bueno, Dios me está enseñando, pero la verdad es que empecé a ver estos ejemplos y dije, se los tengo que compartir. Y muy breve, porque hablan justamente de lo que estamos viendo en Proverbios. Si quieren, que está largo, pero no lo voy a exponer todo, obviamente, nada más los ejemplos. Vayan a Génesis 41. Y justamente les voy a platicar del ejemplo de José y los años de abundancia y escasez que pasaron, ¿no? Como ustedes saben, en Egipto, José interpretó el sueño del faraón, que predecía 7 años de abundancia, seguido de 7 años de escasez. José le aconsejó al faraón almacenar grano durante los años de abundancia para prepararse para la hambruna que venía. El faraón, por eso, nombró a José gobernador de Egipto, y este implementó un plan de ahorro e inversión que salvó a Egipto de las naciones vecinas de la hambruna.
Y vamos a leer el versículo clave que escogí, que es Génesis 41:36. Y dice: y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El versículo para mí resume la esencia del capítulo, que es la previsión y la planificación frente a toda esta adversidad. José, gracias a la sabiduría de Dios y la habilidad dada por él para interpretar los sueños del faraón, propone este plan para almacenar el grano durante estos años de abundancia y evitar la hambruna, evitar la escasez. Y este plan no solo salva a Egipto, sino también a las naciones vecinas, y establece a José como una figura clave en el gobierno egipcio. Y justamente el versículo destaca la importancia de la prudencia, la previsión, la administración responsable y los recursos para enfrentar los desafíos futuros. Siempre mi mamá, cada año, desde que yo recuerdo, siempre me dice, que es cierto, y la Biblia lo dice, vienen tiempos más difíciles, ¿no? Y sí, tal cual. Si los profetas los despiertan hoy en día, pues estarían sorprendidos de todo lo que hay hoy en día, ¿no? Todas las profecías que ellos veían, pues cumpliéndose, ¿no? Y bueno, la planificación financiera de José a largo plazo y el ahorro durante los tiempos de prosperidad son esenciales para enfrentar estas crisis que vienen día con día, ¿no? Vamos a Mateo 25, a 25-29. Este es otro ejemplo que a mí me encantó, donde se habla de las parábolas de los talentos, donde un hombre, antes de partir de viaje, confió sus bienes a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, cada uno según su capacidad. Los 2 primeros siervos, pues obviamente invirtieron sus talentos, ¿no? Y obtuvieron ganancias, mientras que el tercero, por miedo, enterró su talento. Al regresar aquel hombre, recompensó a los 2 primeros por su diligencia y productividad, pero reprendió al tercero por su falta de iniciativa y le quitó su talento. Vamos a leer el 25-29 de Mateo. Dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este versículo para mí resume también este capítulo de enseñanza de esta parábola, ¿no? La importancia de utilizar y hacer fructificar los dones y los recursos que Dios nos ha dado. Aquellos que aprovechan sus talentos y los ponen al servicio de Dios y de los demás serán recompensados con más oportunidades y bendiciones. Por el contrario, los que no, pues, y los entierran por miedo o negligencia, perderán incluso los pocos o muchos que tengan. El versículo también nos recuerda esta responsabilidad de ser productivos para Dios. Claro, siempre pidiéndoselo, ¿no? Si tú quieres, Él te va a hacer productivo, ¿no? Porque son fundamentales en nuestra relación con Él. No debemos ser perezosos, incluso temerosos, sino administradores fieles y diligentes de los dones que Dios nos ha confiado. Y cada uno tiene los suyos. La inversión y el uso productivo de cada uno de estos recursos, incluso las habilidades, son esenciales para este crecimiento y prosperidad, incluso espiritual, y que se refleja a los demás. Y no debemos de tener miedo de tomar esos riesgos calculados, incluso, para aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta. Ahora quiero que vayan a Lucas 21:4. Y mientras les voy a platicar justamente de este ejemplo, donde está la viuda y su ofrenda. Cuando Jesús observa a los ricos que depositaban grandes ofrendas en el tesoro del templo, vio una viuda pobre que echó, pues sí, 2 pequeñas monedas de cobre, ¿no? Jesús dijo que la viuda había dado más que todos los demás, porque había dado todo lo que tenía para vivir, mientras que los ricos solo habían dado una pequeña parte de su abundancia, de lo que les sobraba. Lucas 21:4 dice: porque todos estos se echaron para las ofrendas de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. La esencia de este versículo es la enseñanza de Jesús sobre la ofrenda que esta viuda había depositado, ¿no? Y es el contraste entre la generosidad de la viuda que dio todo lo que tenía para vivir, y la ofrenda de estos ricos, ¿no? Que dieron solo esta pequeña parte de lo que tenían, pero que era mucho a vista de los demás.
justamente nos enseña que la ofrenda no se mide por la cantidad monetaria, sino por el sacrificio, por la devoción que representa la viuda, ¿no? Que a pesar de su pobreza dio todo lo que tenía, demostrando una fe y confianza en Dios, ¿no? Que eran inquebrantables. Ella tenía fe que el día siguiente o ese mismo día iba a tener para comer. El acto de generosidad es un ejemplo para todos nosotros, recordándonos que debemos dar con un corazón dispuesto y sacrificado, sin importar cuánto tengamos. Y en 2 de Corintios 9:7 lo dice. Vamos para allá y lo leemos. Que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como decíamos, el valor de la ofrenda no se mide por la cantidad, no es cuantificable así, sino por el sacrificio y la generosidad que representa, que le tienes a Dios. Incluso estas pequeñas contribuciones pueden tener un gran impacto cuando se hacen con un corazón dispuesto. El hombre ha tratado de replicar esto, y hay muchos libros, ¿no? Ahorita el que me acuerdo justamente por estos pequeños cambios, por estas pequeñas contribuciones que se hace con todo el corazón, es un libro que se llama Hábitos Atómicos. Básicamente dice, pequeños cambios pues pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un mal ejemplo, pero cuando hacen la energía nuclear, pues es con átomos, ¿no? O sea, lo más pequeño, ¿no? Que justamente esto es lo que crea energía. Cuando Dios nos da un corazón sincero y donde podemos contribuir, más que la cantidad es esta intención y esta generosidad hacia Dios, ¿no? De dar un poco de lo que Él nos da, ¿no? Pero con un corazón sincero, un corazón dispuesto. Quiero que vayamos a Hechos 18:3, y donde vamos a ver a Pablo hacer tiendas. Mientras les platico, el apóstol Pablo, además de su ministerio, trabajaba como hacedor de tiendas, básicamente, ¿no? Para mantenerse a sí mismo y no ser una carga para los demás. Pablo no solamente valoraba su trabajo, porque además era honesto y enseñaba a los creyentes para trabajar con sus propias manos y generar lo suficiente para esta vida, ¿no? Y ayudar incluso a los necesitados. Si leemos Hechos 18:3, dice: y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Creo que el versículo destaca esta humildad y diligencia de Pablo, ¿no? Quien, a pesar de ser un apóstol de Cristo, un apóstol de Dios, un líder espiritual, no dudó en trabajar con sus propias manos para mantenerse a sí mismo y a sus compañeros en el ministerio. El versículo también nos muestra que Pablo valoraba este trabajo y enseñaba a los demás a hacer, pues, entregarle su trabajo a Dios para ser autosuficientes, ¿no? Digamos, en la tierra, ¿no? Digo, todo es basado en la confianza con Dios, ¿no? Y siempre confiando en Él. Y el trabajo diligente y honesto y honorable, pues es necesario para nuestro sustento también, ¿no? Pero es para contribuir al bienestar de nuestra iglesia, ¿no? Y pues esforzarnos con esta bendición que Dios nos dio para ser productivos a favor de Él, creo que es un punto a resaltar de Pablo, ¿no? Dice 1 de Corintios 19:13, si quieren vamos para allá. A mí me gusta mucho este versículo cuando se habla de esforzarse, ¿no? 1 de Corintios 19:13. Ay, entonces eres el segundo. Es que no lo busqué. No lo busqué en la Biblia, espérenme. 2 de Corintios 19:13, a ver, espérenme. Yo les puse mal, no, pues no, espérenme. No hay 19:13. Lo apunté mal. 16:13, sí, no, a ver, espérenme, sí. A ver, no es. Es la de. Es que no, dice: esfuérzate
y esforcémonos por nuestro pueblo y haga Dios lo que bien le parezca. Pero es Crónicas. Crónicas, ¿verdad? A ver. Primera de Crónicas 19. Ah, sí, gracias, aquí está. Esfuérzate y esforcemos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, ya de Jehová lo que bien le parezca. Sí, exacto, esa. Y me encanta porque este ejemplo bíblico nos enseña también la importancia del ahorro, ¿no? La inversión, el trabajo diligente, pero sobre todo que Dios se encarga de todo lo demás. O sea, tú confías en Dios y Dios pone tu crecimiento y pone la bendición y si confías en Él se carga de todo lo demás. Básicamente es eso, ¿no? Si nos vamos ya que estamos en el Antiguo Testamento, a Primera de Reyes, ahora sí, Primera de Reyes 17-16, vamos a ver el ejemplo de Elías y la viuda de Sarepta. 17-16, sí. Ahora sí. Dice, bueno, platicándoles la historia, ¿no? Y ahora con la falta de agua que apenas comenzó a llover, ¿no? Justamente en este pasaje, pues tenemos también una época dura, una época de sequía y hambruna. Y Dios envió al profeta Elías a la ciudad de Sarepta. Allí Elías encontró a esta viuda que estaba recogiendo leña para preparar tal vez su última comida, tal vez antes de morir de hambre, porque estaba muy fuerte la escasez, ¿no? Y estaba junto a su hijo, y Elías le pidió agua y pan, básicamente. Pero la viuda le explicaba y le decía la situación desesperada en la que no solamente ella, sino que todos estaban pasando. Sin embargo, la viuda, confiando en la palabra de Dios a través de Elías, pues ella le comparte su último puñado de harina y aceite para generar un pan para el profeta. Milagrosamente la harina y el aceite de la viuda no se agotaron durante la sequía, sino que se multiplicaron, proporcionando alimento para ella, su hijo y Elías. Dice Primera de Reyes 17-16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El versículo nos habla de este milagro de la provisión divina y de la fidelidad de Dios a su promesa. A pesar de esta extrema escasez, la harina y el aceite no se agotaron, sino que se multiplicaron para sostenerla. Y creo que es un recordatorio, el versículo, y un recordatorio poderoso para entender que Dios puede proveer de todas nuestras necesidades de maneras milagrosas, cuando confiamos en Él y obedecemos su palabra. Y creo que este relato bíblico nos da algunas lecciones, como la fe y la obediencia, porque la viuda demostró una fe extraordinaria al obedecer a la petición de Elías. A pesar de su propia necesidad y la de su hijo, su confianza en Dios fue recompensada por una provisión milagrosa. La generosidad y el compartir, que a pesar de nuevo, esta escasez, la viuda estuvo dispuesta a compartir lo poco que tenía con un extraño que venía necesitado, pero esa generosidad fue recompensada. La provisión divina que venía de Dios, ¿no? Donde Dios cuida a aquellos que confían en Él, e incluso en las circunstancias más difíciles, Él puede proveer de todo lo que necesitamos y de maneras inesperadas completamente. La inversión en lo eterno, este es maravilloso porque así voy a acabar, todavía no, pero ya casi, donde la vida invirtió en su último recurso para ayudar a un siervo de Dios, y esta inversión le trajo una recompensa mucho mayor que cualquier ganancia material. El relato también nos recuerda que incluso en estos tiempos de escasez debemos confiar en Dios y ser generosos con los demás, porque al hacer no solo bendecimos a otros por medio de lo que Dios nos da,
sino que también abrimos las puertas para que Dios los pueda bendecir, buscarlos, convencerlos que se arrepientan y puedan alcanzar, Dios pueda darles la salvación. Quiero que volvamos nuevamente no nuevamente, más bien que nos saltemos a Salmos 37, del 24 al 26, en lo que busco el otro versículo. Aquí está. Dice Salmos 37, 24 al 26: Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia, y presta, y su descendencia es para bendición. Este proverbio, el proverbio 6, por lo menos esta parte, porque la otra parte se les quiero dar con el proverbio 7. Creo que es un viaje transformador del mismo Elías, cuando supo que Samuel lo había engañado para que le prestara dinero, ¿no? Y él se alejó justamente de la pereza y abrazó la sabiduría por todos sus pecados, sus problemas, su falta de confianza en Dios. Y encontró protección, encontró discernimiento, encontró paz. Y este versículo, esta parte de Proverbios 6 es justamente esta guía práctica para una vida virtuosa y plena en armonía con la voluntad de Dios. Y yo les quiero dejar unas preguntas para que puedan tenerlas de tarea, ¿no? De estos versículos, ¿cuáles resonaron más en ti y en tu vida? ¿Cómo puedes aplicar la sabiduría que vimos que consiguió este muchacho en tu vida diaria, ¿no? La sabiduría es este tesoro invaluable que nos guía hacia una vida plena y significativa. La historia de este joven y la hormiga pues nos invita a reflexionar también sobre el trabajo, ¿no? En nuestras propias vidas, y también a cultivar pues la responsabilidad financiera, se podría decir, el trabajo duro, la integridad moral. No como Samuel, que decía, no, tú fírmale, luego te pago, te va a dar los intereses, ¿no? También hay que pensar en eso, evitar estas trampas peligrosas de estas personas. Por eso Dios pues detesta estos 7 principios que deja, ¿no? Y si cometemos errores, siempre podemos recurrir al amor y perdón de Dios, que nos ofrece una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Y para acabar quiero leerles, quiero que vayamos juntos. Vamos a Mateo 13, al versículo 45. Que ese siempre lo recuerdo con Miguel cuando lo toca. Siempre que lo leo me acuerdo de lo que nos dice, porque es la mejor inversión que uno puede hacer en esta vida, ¿no? Dice el 45: la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el 47 pues también lo dice, donde habla de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién es el que dio todo por esta perla preciosa? Es Jesús. Y creo que es nuestra mejor inversión, dar tu vida. Es como lo que dicen, ¿no?, de los seguros. Oye, yo no quiero pagar un seguro, no quiero pagar el seguro del coche, porque pues nunca me ha pasado nada, ¿no? Y pum, no lo pagas, el día siguiente te pasa, ¿no? Chocas, te chocan, lo que sea. Pero con Dios es diferente. No solamente ganas esta vida, ganas la eternidad. Y esta inversión pues es diaria, como lo que decía de las contribuciones diarias, dándole gracias a Dios de lo que nos ha dado,
pues diario hay que entregarse a Él un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ojalá la transformación fuera del 100% de un día a otro, pero sabemos que no. Siempre y cuando haya agradecimiento y siempre y cuando uno quiera y decirle a Dios, oye, transfórmame, ¿no? Y hazme más como ti, como tu carácter, ¿no? Esta es la mejor inversión. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bien, pues continuemos con nuestro estudio. Nosotros vamos a ver algunos puntos muy importantes, pero tenemos que aprender ciertos aspectos que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. En el Antiguo Testamento, conocer significa nada más que un mero conocimiento, sino crecer en una relación íntima con Dios. Eso es muy importante porque a través de profundizar en nuestra relación con Dios es como nosotros vamos a entender el sentido correcto de todas las cosas. Dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces aquí tú puedes ver cómo es prácticamente tu relación con Dios y tu adoración a Dios. Todo se va a traducir, y eso es lo que nos vamos a enfatizar mucho en este estudio, en una vida de profundidad. Este mundo nos lleva deprisa todo, y eso como consecuencia trae que vivamos vidas superficiales aún en nuestra relación con Dios. Pero la superficialidad nos lleva a cometer muchos errores. Entonces, el primer paso es tener comunión con Dios Padre, con su Hijo, y ese debe ser el centro de nuestro gozo, de nuestra relación. Dice Juan 17, 22 y 23, hablando Jesús, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y esta parte de ser perfecto en unidad, ¿qué significa? Significa cada día ser más parecidos a Cristo. Pensar como Cristo piensa, ver como Cristo ve, obedecer como Él siempre obedeció a Dios Padre, a todo lo que Dios nos revela. Mucho hablamos de esto en los estudios, y a veces el hecho de estar repitiendo ciertas verdades nos puede llevar a nosotros tomarlo a la ligera o acostumbrarnos a escuchar. Pero ¿cuánto de lo que escuchamos llevamos verdaderamente a la práctica? Entonces, nosotros tenemos hasta que se revele su Hijo Jesús en nosotros, ¿sí? Jesús claramente dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y la ley, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces aquí vienes. Dios nos llama, Él revela a su Hijo y Él nos enseña. Una vez que estamos en Cristo, Dios nos dio su Espíritu Santo, que mora en nosotros, y Él va a tomar precisamente el papel de enseñarnos. Pero, ¿cómo nos va a enseñar el Espíritu Santo? La Escritura dice que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu Santo necesita tener un corazón dispuesto para que las enseñanzas puedan dar el fruto verdadero. Necesita sembrar en una tierra barbechada por la palabra de Dios, donde se quebrante el orgullo y todas aquellas cosas que nos impiden aprender. Cuando tú te pones a escuchar cualquier estudio, cualquier tipo de predicación, siempre está la cuestión en tu mente, esto ya lo sé, esto ya se dijo, pero nunca se les olvide que cuando Dios repite e insiste, es para que verdaderamente aprendamos. La misma Escritura nos da este principio, de cierto os digo.
Eso quiere decir, pongan mucha atención a lo que se dice. ¿Y qué significa poner atención? Fijar nuestra atención a ello. Recibir, apropiar y ejecutar. Si no, de nada sirve. No son los oidores de la ley, dice la Escritura, los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces, de nada nos sirve ser oidores de la ley, porque no vaya a ser que un día nos encontremos en el juicio final y la Escritura o Dios Jesús te diga: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios es muy específico en lo que dice. No son los oidores, sino los que cumplen, los hacedores, los que toman la palabra de Dios como viene, la meditan, pueden tener dudas, profundizan hasta que se vaya dando ese conocimiento de Dios. Por eso Jesús dijo: si me conocieres también a mí, si me conocieres también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? Nos basta. Nosotros sabemos que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero quien revela al Padre es el Hijo, y quien nos hace entender todas las verdades de la Biblia es el Espíritu Santo. Y esas tres personas de la Trinidad tienen que estar en armonía en nosotros para que nosotros podamos entender las cosas correctamente. Si no, vamos a entender incorrectamente y vamos a falsear la Escritura. Por no conocer la palabra en forma profunda, vamos a falsear el contexto de la palabra, y eso nos va a llevar a cometer muchos errores. Recuerden que la palabra de Dios no significa lo que tú crees que significa, sino significa lo que Dios revela, y para que tú entiendas lo que Dios revela, tienes que tener la mente de Cristo. Tienes que vivir de acuerdo a como Dios dice para desarrollarla. Entonces, cuando nosotros prestamos un servicio a Dios, Dios nos va preparando, así como ahora en esta exposición que nos dio Mauricio de prevenir, de prever y todo eso. Dios nos está preparando ahora para el fin de los tiempos, porque cada día el Evangelio va a ser más restringido y va a llegar el momento en que haya persecución. Entonces, pudiera ser que alguno de nosotros hasta perdiera la vida por dar testimonio de Cristo más adelante. Pero ¿cómo vamos nosotros a pasar estas pruebas que vendrán si no desarrollamos ese carácter cristiano? Las verdades son un fundamento sólido para nuestra vida y penetran a través de la gracia. Jesús dijo en Marcos: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. ¿Qué entiendes por esto? Que todas las cosas que no estén en el contexto de lo que Dios nos enseña y nos revela en su palabra, que tú quieras retener, van a ser un freno para que se desarrolle nuestro carácter cristiano, y vamos a perder la pista, vamos a perder el camino, vamos a ser desviados. Y cuando venga la gran sutileza de, como ya está sucediendo, de los falsos maestros, de los falsos profetas y de el anticristo, que es la máxima culminación de la mentira y el engaño, vamos a caer en la trampa porque no tenemos cimientos sólidos. Entonces, cada día que tú te vas a Dios y te enfrentas a la palabra, tú tienes que tomar la decisión si vas a obedecer o no vas a obedecer. El discipulado verdadero implica un compromiso incondicional. O sea, tener todo lo que somos, o poner todo lo que somos al servicio de Dios.
Si tu entrega es una entrega condicional, estás perdido. ¿Por qué? Porque en el momento de que Dios te llame, en el momento que Dios te dé retos, no vas a poder responder. ¿Por qué? Porque estás poniendo tus condiciones. Por eso dice que el discipulado verdadero tiene que ser una entrega incondicional. ¿Qué condiciones le estás poniendo a Dios? En Gálatas 2:20, Pablo, claro, la mayoría de ustedes lo conocen, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo crucificó todo lo que él era, por eso pudo ser usado por Dios. Hizo a un lado lo que él era para dar paso a lo que Dios quería que él hiciera. Y le costó, claro que le costó, negarse a sí mismo, le costó problemas, persecuciones, naufragios, latigazos, muchas cosas. Pero él mismo dijo que él todo lo que podía haber sido, en lo cual se hubiera podido él envanecer por sí mismo, lo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si tú no tomas tu cruz cada día, si tú no lo pierdes todo en el sentido de cualquier cosa que puede estorbar tu entrega y tu consagración, entonces vamos a fracasar en nuestra vida cristiana. Y en el momento de las pruebas, que muchas de las que estamos nosotros viviendo ahorita nos están preparando para lo que vendrá, están desarrollando un carácter, una fe sólida, una fe firme, ¿sí? Si nosotros tratamos de proteger nuestros intereses, nuestra vida de la muerte o el dolor de la incomodidad, entonces nunca vamos a poder generar un compromiso verdadero con Cristo, porque en el momento en que Dios nos enfrente y nos diga, ve allá o ven acá, haz esto, haz lo otro, siempre vamos a decir, ay no, esto no, Dios. ¿Acaso no era una parte del pensar de los fariseos? Ellos chocaron con Jesús porque siempre actuaban conforme a su propia conveniencia. ¿Y tú cómo actúas en tu vida cristiana? Si tú estás actuando a favor de tu conveniencia, estás desobedeciendo a Dios. Si tú obedeces a Dios a pesar de tu tranquilidad, de tu propia conveniencia, entonces vas a fracasar. O mejor dicho, si tú reaccionas a pesar de, vas a ser un obrero que prospere en el camino, en el trabajo de Dios. ¿A quién va a usar Dios? Al que obedece. Y Jesús nos advierte en Filipenses 1:29 que a nosotros nos es concedido por causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Entonces, si la Escritura nos está diciendo que tenemos que armarnos de saber que ir contra el mundo nos va a costar quizá problemas, desprecios, críticas, y no lo soportamos, entonces vamos a caminar a favor del mundo. Pero Dios ve como un privilegio el que soporta cualquier cosa con tal de hacer y obedecer la voluntad de Dios. Cuando nosotros entregamos sin condición nuestra vida al servicio de Cristo, entonces descubrimos el verdadero propósito de vivir. David, en el lecho de su muerte, cuando prácticamente ya le había dado el reino a Salomón, él declara lo siguiente en 1 Crónicas 29, 11 al 13. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú dominas sobre todo, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. ¿Se dan cuenta cómo David al final de su vida, a pesar de todos los errores, puso a Dios en el trono, en su verdadero lugar? Él prácticamente nos declara aquí que a Dios le pertenece todo. Nuestras vidas le pertenecen, Él nos creó. Pero cuando voluntariamente venimos a Cristo y ponemos nuestra vida, es cuando Dios puede traer un fruto
que será un fruto que permanezca para siempre. Entonces, ¿cómo pensaba Jesús? Eso es algo muy importante que tenemos que saber, y vamos a usar algunos pasajes de Mateo mismo, de Mateo capítulo 5 del Sermón del Monte, y empezamos con Mateo 5, 21, 22, que dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, aquí Jesús estaba enseñando algo. No basta con no matar, también tenemos que evitar el odio y el enojo. A veces nosotros en nuestra relación con los demás estamos llenos de situaciones no arregladas con Dios y no podemos tener una relación armoniosa con alguien por todo lo que estamos conteniendo en nuestro corazón, que Dios a través de su palabra quiere que saquemos. Y si nosotros guardamos resentimiento, rencor o lo que tú quieras que guardes en tu corazón contra tu prójimo, te va a impedir relacionarte correctamente con tu prójimo. Y si nuestro prójimo, que somos aquí todos los que estamos hechos a la semejanza de Dios, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a poder relacionar bien con Dios. Por eso Jesús dijo: fue dicho esto, pero yo os digo. O sea, aquí está establecido de esta manera, pero vamos más al fondo. ¿Se acuerdan que al principio del estudio yo dije, hay que profundizar? Vamos más al fondo. ¿Qué estás guardando en tu corazón hacia los demás? ¿Te impide tener una buena relación con tu prójimo? ¿Te impide amarlo? O sea, ¿no acaso el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo? Claro que sí. ¿Y lo estamos cumpliendo? Recuerden ustedes que la ley nos marca una forma de ser que nadie puede cumplir, pero en la gracia el cumplimiento de la ley, los dice Gálatas, es el amor. Por tanto, si tú estás guardando o albergando en tu corazón cosas, o sea, obviamente en nuestra relación y en nuestro trato con los demás, nadie va a ser la persona que te agrade a ti en todo. Serías muy egocentrista si tú quieres que todas las personas te agraden lo que tú quieres que te agraden. Nadie va a ser así, todos somos diferentes. Entonces, ¿dónde está el secreto de esto? No guardar resentimiento, arreglar muchas cosas en oración, pero sobre todo, limpiar nuestro corazón. Mateo 5, del 23 al 26 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Te das cuenta? Lo que Dios nos está pidiendo a ti aquí. No puedes albergar y guardar ningún resentimiento. No puedes dar una vida en la que tú a tu juicio cumples la ley, pero tienes una relación mala con los demás. ¿Ustedes creen que Dios se equivocó? Y lo hemos mencionado. En la familia que nos puso, en la época que nos puso, en el país donde nos puso, en las circunstancias que vivimos. Esta generación es una de las generaciones que va a ser más responsable ante Dios, porque la revelación de la palabra se ha dado como nunca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona puede dar sus ofrendas y decir, yo ya cumplí con esto, pero puede no tener una relación correcta con Dios, entonces ¿de qué le sirve? Recuerden que aquí mismo hemos dicho, lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero si tú empiezas a albergar en tu mente pensamientos diferentes, eso va a estorbar tu relación con Dios, te va a quitar la libertad de servir a Cristo y te va a quitar la libertad de relacionarte con los demás. Recuerden una cosa, grábense esta frase. Nosotros somos producto de lo que es nuestra relación con Dios. Y eso se refleja en todas las áreas de nuestra vida.
¿Cómo es nuestra relación con los demás? ¿Somos pacientes, amorosos? ¿Procuramos el bien de los demás? ¿O queremos que todos se adapten a como pensamos, que hagan lo que nosotros queremos, etcétera? Entonces quiere decir que estás intentando manejar a Dios. Usas una relación con Dios para que te cumpla tus deseos egoístas, para que te saque o te libra de problemas, cuando Dios te dice que a nosotros se nos ha concedido por causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Ahora vamos con el adulterio. Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces no basta con el acto físico de cometer adulterio, no. Tenemos que guardar nuestro corazón. Recuerden, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cómo vas a guardar tu corazón? Si este mundo con su sensualidad y sus engaños te lleva por todos lados, ¿cómo vas a guardar tu corazón? Primero, concentrarte en agradar a Dios. Saber que cualquier desviación de lo que Él nos marcó como mandamiento, y recuerden, Dios es el creador y los mandamientos que Él nos dio, no se los dio para salvaguardar nuestra vida en forma espiritual. Por eso es que la violación de ellos trajo tantos trastornos. Pero cuando viene Jesús y Él nos reconcilia con Dios a través de su sacrificio, nos cambia el corazón endurecido por el pecado, nos da un nuevo espíritu, nos da la mente de Cristo y nos da su Espíritu Santo, nos da todas las herramientas y todos los elementos para que podamos vivir como Dios nos pide, por amor y por gratitud. Este pasaje que frecuentemente repetimos, de el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 1 Corintios 5, 14 y 15 es precisamente la manera de guardar tu corazón. El que tú te des derechos te lleva al pecado. La autocomplacencia te lleva al pecado. La diligencia te lleva al servicio de Dios. Algo se mencionó también hoy en lo que Mauricio nos mencionó. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Precisamente pidiéndole a Dios y concentrándonos en las cosas de Dios. Quitando de nuestra mente todas aquellas cosas que nos alejan de Él, que nos incitan a pecar, y sustituyéndolos con los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a defenderte si no conoces la palabra de Dios? ¿Y cómo vas a aplicar la palabra de Dios si no la conoces profundamente? ¿Ven ustedes? Tenemos que vivir para aprender de Dios. No estás perdiendo el tiempo que tú le dediques a Dios en el estudio de la palabra, en la lectura y la meditación. Estás ganando tiempo. La trampa del diablo es hacerte pensar que dedicarle un tiempo a Dios te está restando tu tiempo de productividad, y no es cierto. Porque Dios ordena a través de su palabra nuestra mente, nuestro corazón, y nos hace más eficientes en lo que hagamos. Luego, Mateo 5, 31 y 32, acerca del divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. No basta con estar casado legalmente, sino también debemos cumplir nuestro compromiso matrimonial. ¿Qué implica ese compromiso matrimonial? Pues la misma Escritura nos lo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Primero, la pareja, cada uno de los dos tiene que someterse en el temor de Dios. Esa es la forma. Si vives para servir a Dios, vas a poder servir a los demás con libertad. Las casadas estén sujetas
a sus maridos como al Señor. Es un mandamiento. Este mundo nos enseña que la mujer vale más que el hombre, o que la mujer vale tanto como el hombre, que tiene que rebelarse, porque tú y no yo. Lo vemos en el fruto de esta sociedad. ¿Quién está gobernando ahora? ¿Quién? ¿Cuáles son los candidatos? Bueno, ahí vemos la distorsión que ya tenemos en este mundo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Qué tiene que hacer la mujer como ayuda idónea? Orar por su marido para que Dios le dé sabias decisiones. Los dos son uno, recuerden, lo que Dios unió no lo separa el hombre. En el matrimonio están unidos espiritualmente. Y entonces son un equipo. No tienen que llevar a cabo una guerra por el poder. Cuando cada uno toma ese lugar, el matrimonio se equilibra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué entiendes por esto? Que tú estás hecho para servir, no para que te sirvan. Estás hecho para darlo todo, para anticiparte a disminuir el yugo de la mujer. Luego dice, para santificarla, la iglesia, habiéndole purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. O sea, Dios a través de la palabra nos limpia de toda impureza, nos limpia de todo pensamiento egoísta, nos lleva, así como Cristo dio todo por nosotros, a darlo todo por los demás, máximo por tu pareja, a quienes estén casados. Dice un pasaje, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por tanto, el que no ama, no se ama a sí mismo. Por eso hay tantos problemas, ¿ven? El amor, ese mundo, todo lo basa en las emociones y en los sentimientos, en las cuestiones hormonales. Nunca te dicen lo que pasa después. Y se enamoraron y se casaron, fueron muy felices. Ahí es donde empezó la cuestión. Ahí es donde empezó la verdadera lucha. Pero este mundo te lo quita, o sea, lo oculta, para que te guíes por emociones, por el principio del placer, por la lascivia. Pero en realidad el matrimonio, que se basa sobre atractivos físicos, todo eso, va a ir al fracaso. Tiene que haber una vida espiritual en ambos. Ambos tienen que anhelar servir al Señor. Si esto no sucede, va a haber egoísmo en esa relación. Por eso Dios quiere que el matrimonio sea santo. Sí, habla de la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y fíjense lo más hermoso, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué hermosa es la forma como Dios ve a la iglesia. Nosotros como iglesia somos la novia que Cristo va a desposar. Imagínense qué triste que no estamos viviendo en estos principios. Aquí habemos solteros y casados, claro que sí, pero para el soltero, mi marido es mi hacedor, dice la Escritura, ¿o no es cierto? Todas las emociones, todo debe ser para tu esposo. Y Pablo dice, bueno, es mejor que no se casen porque pueden servir al Señor, pero si se casan, bueno, no a todos les he dado, pero está bien, están de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, el que se casa tiene mayor responsabilidad, pero en la entrega todo se va a llevar a cabo. Ahora vamos acerca de los juramentos, de las promesas. Mateo 5, 33 y 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero, fíjense, yo os digo, no juráis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, que es lo más grande que puede haber, ¿lo vimos? Tuya es Jehová la magnificencia y el poder. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás,
porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, sino sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El que es honesto no tiene que firmar ningún papel. Hoy los contratos se hicieron para los que incumplen. Ahora los contratos matrimoniales es lo que se hace. Por eso la gente ni siquiera se quiere casar, porque no quiere tener ni siquiera un compromiso. Pero si algo prometes a Dios, tienes que cumplirlo. Pero no, nada más no basta cumplir un juramento, sino también debemos evitar hacer promesas a la ligera que no vamos a poder cumplir. Por eso en Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Mejor entrégate a Dios, conságrate, dile a Dios que te dé fuerza para que le sigas, y no vayas a entrar en situaciones que no vas a poder cumplir, porque eso sí es pecado. ¿Ven ustedes? Ahora vamos acerca de la venganza, el resentimiento. Me hiciste eso, ahora vas a ver. Mateo 5, 38 al 47. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Así es tu relación con los demás? ¿Así es en el trabajo? ¿Así es en el matrimonio? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, siempre el pero, vamos más profundo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Dios quiere que vayamos más allá de la justicia, sino que seamos misericordiosos y compasivos y nos concentremos en amar. ¿Cómo puedes amar si traes todavía tu corazón tan sucio, tan lleno de resentimientos? A veces uno piensa, yo tengo resentimiento contra una persona, pero es nada más contra esta persona. ¿Y no te das cuenta que eso se transfiere a todas tus relaciones? ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice que todo pecado es contra Dios? Todo lo que guardes en tu corazón, aunque tú pienses que solo es para alguien que te hizo mal, alguien que no te entendió, alguien que te humilló, alguien que no te hace caso a lo que tú crees que dices porque tú crees que todo lo sabes, ¿sabes qué? Esa relación se transfiere a todas tus relaciones. Pero cuando tú te enfrentas a Dios, a ti mismo, y te das cuenta de tu pecado, vas a apelar a la misericordia. Y al apelar a la misericordia de una manera natural y automática, vas a ser misericordioso con los demás. Ejemplo máximo, Jesús. Ejemplo máximo de un discípulo, Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo estaban matando, lo apedrearon. ¿Ven ustedes? Entonces, a veces nosotros nos concentramos en pecados extremos, pero a veces descuidamos lo que más le importa al Señor, que son las actitudes internas, lo que realmente está en nuestro corazón. Por eso tenemos que trabajar mucho en ello, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de dentro. Esas son las que contaminan.
Esa es la versión NTV, de Marcos 7, 21 al 23. Se me hizo muy clara, por eso la puse. Entonces, si ustedes se dan cuenta en toda esta lista, ven en cuáles puedes caer tú, para que detectes en qué te ha afectado tu corazón, ¿sí? Recuerden ustedes que ninguno ser humano se puede salvar a sí mismo, pero ninguno puede transformarse a sí mismo si no es por medio de la gracia de Dios. Primero, la gracia tiene que quitar la dureza del corazón. Y aquellas cosas en las cuales nosotros estamos patinando, repitiendo, o que no tenemos victoria, evidencian dureza en nuestro corazón. Por eso dicen, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cómo puedes pretender o decir que tienes una buena relación con Dios cuando tienes una mala relación con tu prójimo? Y si tú decides que soy inocente de todo lo que me hicieron, bueno, si hoy estás aquí, es porque todo lo que viviste sirvió para que hoy vinieras aquí a Cristo. ¿Sí? Entonces, trabajemos mucho en eso. Es la gracia la que rompe la dureza, la que penetra, como dice Hebreos 4:2 hoy, hasta lo profundo del alma, del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y lo más importante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios y la gracia de Dios por medio de la acción del Espíritu Santo nos pueden ayudar a discernir correctamente dónde estamos. Tú no puedes por ti mismo. Tú siempre te vas a creer el héroe de la escena. ¿Pero por qué le preocupan tanto estas cosas a Dios? Bueno, Cantares 2:15 te dice, cazando las zorras, las pequeñas zorras que destruyen las viñas, porque nuestras viñas están en flor. Pero miren cómo dice la versión NTV. Atrapen a todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. ¿Cuál es tu zorro? ¿Qué es lo que estás permitiendo en tu vida que no te permite crecer espiritualmente? ¿Sí? Entonces, esta última fase es algo que Jesús también quiere que aprendamos. Cómo tratar con las personas que pecan contra nosotros o que pensamos que pecan. Porque a lo mejor tú dices, pero no es más que tu egoísmo o tu falta de sensibilidad o paciencia lo que te hace juzgar a otro. Y recuerden, cuando tú juzgas, recuerda, ¿quién eres tú que juzgas a otro? Porque en lo que juzgas te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Entonces date cuenta que lo que más critiques en otro, lo que más juzgas, es lo que no puedes ver en ti. Está velado por tu orgullo. Es ahí donde tienes que trabajar. Bien. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, obviamente, esto no está dado para los incrédulos, está dado para la iglesia. Entonces, los pecados que se cometan o pensemos que se cometan contra nosotros y no contra alguien más, es precisamente donde tenemos nosotros que actuar. ¿En qué aspecto? Actitudes que pueden estar perjudicando a la persona. A lo mejor tú vives bien y no hay problema contigo, pero el problema es cuando hay un desorden en un hermano en Cristo que no le va a ayudar a crecer, que no le va a ayudar a tener una buena relación con Dios, donde tú tienes que intervenir. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre en la posición de ayudar. ¿Sí? A veces, por ejemplo, hay un enojo y una persona alza la voz. Cuando una persona alza la voz, cuando una persona amenaza, es porque ya en su mente ya perdió. Tiene que hacer algo extremo para hacer ver que tiene la razón. ¿Cuál era la actitud de Jesús? Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Primera de Pedro 1:22. La caña cascada no apagará y el pábilo que humea no. No, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará.
hasta que saque a victoria el juicio. Jesús era humilde. Jesús, la intención de él era hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es lo único que nos puede sacar adelante y lo único que nos puede ayudar a los demás. Entonces, Jesús no da una licencia para atacar a cualquier persona, sino más bien para saber cómo manejar estas cosas en la iglesia para edificación y provecho de la misma iglesia. ¿Acaso no una de las características que tiene que haber en una iglesia es el amor no fingido entre hermanos? Entonces piensa si albergas algún resentimiento contra un hermano en Cristo y ve y arréglalo con Dios. Y a lo mejor Dios te guía a arreglarlo con la persona, claro que sí. Eso tenemos que hacerlo. Pero en amor. Por eso quise poner la NTV en el Cantares, ¿no? Para que no se destruya el viñedo del amor. Entonces, ¿puede haber desacuerdos entre nosotros? Claro que sí. Pero la palabra de Dios siempre nos va a llevar a la armonía. Recuerden, yo no soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. ¿Acaso fue crucificado por vosotros? No. Todos teníamos que tener una misma mente. Y esa solo puede ser a través de seguir las instrucciones de la palabra. Entonces, muchas veces cuando recibimos ofensas hacemos lo contrario de lo que Jesús nos enseña. Reaccionamos con resentimiento y aún buscamos venganza, y puede ser a través de chismes, desprestigio, ¿sí? Pero nosotros debemos hablar el asunto con la persona. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si ustedes observan este pasaje, Pedro estaba usando el número perfecto. El 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Pero Jesús entonces decía, bueno, hay un límite, ¿no? Y cuando Jesús le responde, hasta 70 veces 7, le dijo, no hay límite, porque yo te perdoné todos los pecados de tu eternidad, ¿no? Y eso es lo único que va a poder mantener una relación. De hecho, tú no vas a poder confrontar a una persona si no perdonas primero la ofensa que sentiste, porque si no va a actuar tu resentimiento, tu deseo de venganza, y es natural en el ser humano. Entonces, lo importante para nosotros es mantener una relación correcta. Y todo ese tipo de consejos son para que podamos restaurar las relaciones. Ahora, los creyentes que sirvan a otros es porque aprecian a las personas, a sus hermanos en Cristo, y no hay tarea demasiado difícil o severa o dura para servir. Jesús vino a servir, no a que le sirvieran. Tú vienes a la iglesia a servir, y si lo haces de corazón como para el Señor, tendrás recompensa. Si no lo haces de corazón, tu recompensa no va a valer nada. Entonces imagínense ustedes, recuerden, yo les he dicho siempre una frase que es un principio. La vida cristiana, una persona la va a poder llevar hasta el límite de su fuerza si el Espíritu Santo no produce que se lleve. Recuerden que Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Cristo podemos hacer las cosas, pero si no las haces en Cristo, tu servicio a Dios se va a ir opacando, no vas a dar la excelencia, vas a tener actitudes que no son correctas, y eso para Dios no vale. Entonces lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si no, es mejor que no lo hagas, ¿sí? Entonces, también otro principio, si ves que alguien necesita que algo se haga, no esperes a que alguien te pida que lo hagas. Toma tú la iniciativa y hazlo, porque a veces Dios te muestra a ti cosas que otros no ven para que lo hagas. Entonces, si Dios pone en ti ayudar en algo a tu hermano en Cristo, hazlo. No busques pretextos para no hacerlo. ¿Por qué? No estás cumpliendo el mandamiento del amor. Tienes que anticiparte. Pero si no tienes en tu mente el deseo de servir, entonces eres un egoísta. ¿Quién sabe si realmente Dios está trabajando en ti? Porque Cristo vino no para ser servido, eso lo dijo a sus discípulos, para servir. Y ese era el tropiezo de sus discípulos.
y de los fariseos y de los saduceos. Claro, los discípulos, por la gracia de Dios, después lo entendieron, pero los fariseos, los saduceos, los herodianos rechazaron a Jesús porque no era el tipo de líder que ellos esperaban. ¿Cuál es el Jesús que tú quieres? ¿Alguien que cumpla tus propósitos y tus deseos egoístas? Estás en la olla, estás fuera. Tú vienes para servir a Dios. Si realmente aprecias el sacrificio, estás dado para servir y servir en la excelencia, que significa dar lo mejor de ti para gloria de Dios. Si no das lo mejor de ti, entonces ¿a quién estás glorificando? No, a Dios, ¿no? Y Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Y que todo el mundo confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Ahí está. Jesús renunció a todo. Y ese debe ser el camino del siervo de Cristo. No es recibir, es dar. Ya dijiste, Cristo te dio, ya te liberó, ahora vive para dar. Y te vas a dar cuenta que es más bienaventurado dar que recibir. Y que mientras más des, más rico vas a ser. Mientras más demandes, mientras no lo hagas como debes de hacerlo, quiere decir que estás llevando la carga en ti. No te va a valer. Recuerden, la obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Esa es la fe, el fuego es la fe. Si la obra de alguno prevalece, recibirá recompensa. Si se quema, recibirá pérdida. Entonces imagínate haber servido toda tu vida, ¿no? Y ahí está la parábola de los que están desempleados. Haber servido toda tu vida sin amor, sin devoción para el Señor, y que llegues el día del juicio y nada más tengas tu salvación y ya. Qué triste va a ser cuando Dios nos da la oportunidad en vida. Hoy es la oportunidad de servir a Cristo, hoy es la oportunidad de hacer tesoro en el cielo, hoy es la oportunidad de glorificar a Dios con nuestras vidas. Si tú no tienes esto en tu corazón, algo anda mal en ti. Entonces Jesús ya nos está dando, a través de esta exposición, la vida que Él requiere de sus seguidores. Tienes que darlo todo. Un creyente verdadero tiene un corazón de siervo, de servicio, ¿sí? Entonces, la pregunta para terminar que nos tenemos que estar haciendo es: ¿estamos viviendo como Jesús nos enseñó? Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, por todos estos principios que nos has dado el día de hoy. Te queremos pedir que los pongamos en nuestro corazón, Señor, y que tú, a través de tu gracia infinita, empieces a producirlos en cada uno de nosotros. Porque ¿qué cosa más grande podríamos hacer en esta vida después de la salvación, sino servirte, glorificarte con nuestras vidas en gratitud a todo lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz? Nunca quizá alcanzaremos a entender la grandeza de este sacrificio y de lo que tú nos has librado, pero ponemos nuestra vida en tus manos para que tú produzcas en nosotros, Señor, la vida que tú pretendes. Señor, guarda nuestra iglesia, guárdala en fe, en sana doctrina. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.